Isaías 55:8, volvemos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello en que le envié. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre eterno, por tu palabra. Señor, a la misma vez, Padre eterno, te pido que me des la sabiduría necesaria y que me ayudes a predicar con denuedo y con sencillez, Señor, para poder explicar, Señor, lo que tú me has dado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Qué interesante que ahí dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Pero tampoco dice que tú no puedes llegar a tener sus pensamientos. Y tampoco dice que no puedes llegar a tener sus caminos. El problema es que muchas veces pensamos muy distinto. Continuamos con la serie Muerte en zona de vida, hablando sobre el propósito. Hubo una vez un hombre americano que estaba haciendo un negocio o con un chino o con un japonés, no sé cuál de los dos es. El chino o el japonés se llamaba Johnny Che. Estaban haciendo un trato, pero los orientales siempre que van a sellar un trato o un contrato, hacen un regalo a la vez. Y él le dice esto al gringo, y el gringo: no se preocupe, yo no necesito regalo. Dice: no, es algo de nuestra cultura. Cuando nosotros vamos a cerrar un contrato, damos un regalo que usted desea. Pues entonces el gringo, o el americano, con tal de salir de él rápido, dijo: pues regálame un golf club. Que el americano en su mente tenía un palo de golf club. Pasan los días, le tocan la puerta al americano y le dicen: usted, Mr. Jackson, por así ponerle un nombre. Sí, yo soy el señor Jackson. ¿Por qué? Le dice: es para entregarle el regalo del señor Johnny Che, para poder dárselo. Y le dice: pues está bien, démelo, ¿dónde está? Y le dice: no, es que no se lo podemos entregar aquí, tenemos que llevarlo al lugar. Le dice: pero ¿cómo llevarme al lugar si yo lo que pedí fue un golf club? Y él dice: por lo tanto, no se lo puedo entregar aquí, tengo que llevarlo. Y el americano dice: pues está bien, vamos. Cuando llegan al destino, la mente del americano era un palo de golf club. Pero para la mente del japonés era un campo de golf. Así de distintos pueden ser los pensamientos tuyos de los de Dios. Tú puedes estar muy minimizado en lo que Dios tenía en su mente. ¿Y por qué comencé hablándote de esto? Hoy yo voy a estar como el último texto que voy a dar se supone que fuera el primero, pero ahí vamos. Aquí dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Esta palabra, esto fue lo que aprendí hoy, es la palabra dabar. Y dabar tiene 3 propósitos, 3 significados. Dabar significa el pensamiento de Dios. Dabar significa el pensamiento de Dios. Dabar también significa el plan de Dios. Pero lo más interesante de esto es la tercera. Dabar significa lo que Dios siempre tiene o tuvo en su mente. Voy a repetir las 3. Dabar es el pensamiento de Dios. Quédate conmigo aquí, Omar, no te vayas en el viaje. Dabar es el pensamiento de Dios. Dabar es el plan de Dios. Pero dabar también es lo que Dios siempre tiene o tuvo en su mente. Uno de los textos que rápido saltaron
fue Jeremías 29:11, que dice, porque yo sé los pensamientos, o sea, yo sé el dabar que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, o sea, una palabra de paz, un dabar de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero verifícate esto. Vaya conmigo a 2 de Samuel rapidito, 23. Hoy sí quiero que vayan conmigo a todos los textos. Estoy casi terminando. Se puede tener una congregación cuando no hay confianza en su pastor. 2 de Samuel 23, versículo 14. Estoy emocionado de predicar hoy, en verdad. Amén. 2 Samuel 23, versículos del 14 al 16. Y mira lo que dice. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, entonces más o menos voy a hacer como David hubiese hecho. Ay, ¿quién me diera de beber el agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? David no le dijo, vengan aquí rapidito. David no dio una orden. David expresó un deseo. Esto es como yo decir, ay María, después de aquí me comería tal cosa. Mofonguito. Para los que me escuchan. Sí. Fue un deseo, yo no digo mal. Llévame a comer mofongo, fue un deseo. Si alguien me diera agua de beber del pozo que está allí. Y mira lo que sucede. Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová. Qué interesante que estas personas solamente pudieron escuchar el deseo del rey cuando estaban cerca. Cuando estaban cerca. Y a lo mejor tú me dirás, hermano Enrique, ¿qué tiene que ver todo esto? Mira lo que yo puse aquí. Esto que ellos hicieron es lo que significa dabar. Estar tan cerca del Rey o del Padre que yo pueda escuchar sus susurros e ir tras el deseo de mi amado. Y estamos hablando del propósito y cómo podemos conocer el propósito de lejos. Nuevamente vimos que es como yo susurrar, es como, qué sé yo, por ejemplo, a doña Eli le tenemos un vacilón en el club, porque puede haber un bullicio de gente por la mañana y alguien puede preguntar, ella puede estar por allá lejos, mira, ¿qué mandar? ¿Qué sábila tú quieres? Y sale por allá, nadie está hablando con ella, pero ella lo escucha. ¡De mango! Este bebé sábila con tal cosa y tal cosa y tal cosa, pero nadie está hablando con ella, solamente estamos expresando el deseo acá, pero ella lo escucha. Y es interesante, porque como único yo puedo saber el deseo de Dios es estando cerca de Dios. Mira lo que vaya conmigo a Juan capítulo 1, rápido. Y con esto que voy a decir ahora, yo quiero que usted entienda que Dios no está improvisando contigo. Tu propósito ya fue totalmente diseñado. Solamente necesitamos personas que estén cerca al susurro de Dios, que entren en intimidad con Dios, para que sepan qué tienen que hacer. Y tengan esa confianza que cuando llegue el momento de hacerlo, lo hagan. ¿Por qué te digo? Está en Juan 1:1, ¿verdad? ¿Por qué te digo esto? Mira, en el ejército me sucedió algo peculiar. Nosotros ahora tenemos GPS y el GPS te dice a la izquierda, a la derecha. Pero antes lo que había era compás. Y antes del compás, eso nos lo enseñaron, tú tenías que ir tus pasos. Por ejemplo, mis 100 pasos o los 100 metros míos en pasos, yo tenía que saber que cada vez que yo iba caminando, cuántos metros ya yo estaba caminando. En los míos, si no me equivoco, eran 73, todavía no me equivoco. O sea, yo sabía que cada 73 pasos míos eran 100 metros. O
no me acuerdo cuántos metros, pero eran 100 metros. Y esa era la forma en que yo podía llegar de punto A punto B. Yo tenía que familiarizarme con mis pasos, con las coordenadas y con el compás. Con mis pasos yo no tenía problema porque yo soy el que lo estoy contando. Yo veo mis pasos. Yo tengo la confianza en mis pasos. Yo sé que son 73, no se me va a olvidar que son 73. El problemita que yo tenía es que cuando me llegaba a la parte teórica de estudiar las coordenadas y lo del compás, yo sacaba A. Pero me tiraron al fin. Y para colmo, en ese momento yo era el líder del pelotón o del platón en inglés, pero era el líder del pelotón. O sea que yo tenía que llevar a este pelotón de punto A punto B y de punto B a punto C. El problema era que habían 2 pelotones más. Y el último que llegaba era el que castigaban. O sea, que si yo no llegaba a esta gente, todo el berrinche iba a ser hacia mí. Entonces, me asignaron una drill sergeant. Y esta drill sergeant estaba encargada de ponerme duda en todo el camino. En todo el camino, ella estaba encargada de ponerme duda. Y me acuerdo que yo estaba y decía, las coordenadas son para aquí. Pero del punto A, nunca se me va a olvidar, hacia el punto B, había un lago. Y el lago tenía que ser bastante hondito porque había una guagua en medio del lago. Y lo único que se veía al agua era un poquito de la capota. Y yo decía, ay, mi madre. Y yo le decía, y ella me decía, ¿tú estás seguro que es por ahí? Yo decía, según las coordenadas y el compás, el punto B está detrás de esto. Y ella empezó, como yo me moje y no esté allí, tú te la vas a ver fea conmigo. Entonces tú estás entre confío en las coordenadas y en el compás, o le hago caso a ella. Porque a lo mejor para usted no significa mucho, pero para mí podía ser 2 horas de sufrimientos en ejercicio. Corre para aquí, corre para allá, muchas veces era hasta que vomitáramos. Así que usted puede imaginar cuánto ejercicio, cuánta presión le ejercían a uno. Y decía, ¿a qué le hago caso aquí? O le hago caso a lo que me enseñaron que me iba a ayudar a sobrevivir y a llegar al lugar, o me dejo intimidar por lo que ella me está diciendo. A mala hora me quise hacer el guapo y le dije, el punto A es allí. Digo, a mala hora no. Del punto A al punto B, el punto B se encuentra allá atrás. Y ella me dijo, ya tú verás lo que te va a suceder cuando lleguemos al otro lado. Cuando ella me dijo eso, yo voy cruzando todo el camino diciendo, Dios mío, esto quiere decir que no es ahí. Pero a la misma vez decía, pero es que el compás dice esto. Y esto cuando a mí me lo enseñaron, yo lo dominé. Fui el único que sacó excelente en esa materia. En muchas me colgué, pero en esa yo estoy seguro que la dominé. Y saqué 100%. Y yo decía, pero es que si nunca me equivoqué allá, ¿por qué me voy a ir a equivocar aquí? Pero mi confianza se puso en duda cuando ella dijo algo contrario. Mira qué cosa. Cuando no estaba la presión en el salón de clase, cuando no tenía que dirigir a nadie, sabía hacerlo. Y esa es la contestación, sí, esa es la contestación. Y no tenía miedo, porque no habían consecuencias. Pero en el momento que me dijeron, ahora te toca vivirlo, y empezaron los rumores, ya tú verás lo que te va a suceder cuando lleguemos allá. Cuando comienza una amenaza en contra de lo que ya tú sabes que es una verdad, tienes una decisión que tomar. O te vas de acuerdo al pensamiento de Dios, o te vas de acuerdo al pensamiento de otra persona. Y yo me acuerdo que fui, y fuimos el único equipo que llegamos. Cuando llegamos, esta mujer dijo estas palabras. Fue el único al cual no me le pude meter en la mente. Fue al único al cual no me le pude meter en la mente. Confió más en el compás que en la duda que yo estaba tratando de meterle en la mente. Cuando tú conoces a Dios, conoces su susurro y su deseo. Y aún la tentación más grande, como hablábamos el lunes pasado, aún el prestigio más grande no te desviará. Hey, hermano Enrique, pero ¿no te dará miedo? Claro que sí. Pero el miedo no significa que te vas a detener. ¿Quién no le da miedo a algo que tú no conoces? Hay que ser realista. A todo el mundo le va a dar miedo, pero el miedo no puede ser la excusa para tú ponerle stop a lo que Dios quiere hacer contigo. El miedo no puede ser el antídoto que tú te tomes cuando te están dando otra cosa.
Cuando te están diciendo, yo sé, mira nuevamente lo que significa la palabra Dabar. Yo sé los pensamientos que tengo. Yo sé el plan que tengo. Y quiero que sepas que esto yo siempre lo tuve. Contigo yo no estoy improvisando. Juan 1:1, ¿se acuerdan, verdad? En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. O sea que podemos decir, en el principio fue el pensamiento de Dios, el plan de Dios y lo que siempre tuvo en la mente. Y así sucesivamente. Y mira lo que dice el versículo 14. Brinca el versículo 14. ¿Qué dice? ¿Llegó allí? Sí. Y aquel verbo, Juan 1:14. Sí, Juan 1:14. Amén. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De ahí brinquen a Primera de Pedro. Capítulo 1. Primera de Pedro. Capítulo 1. Amén. Versículo 20. Yo le puse Cristo para que usted sepa de quién voy a hablar. Cristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo? Desde antes que algo fuera. Ya él estaba siendo destinado. ¿Cierto o falso? ¿Para qué? Mira. Pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Yo quiero que tú entiendas que desde antes ya Cristo era por ti. Desde antes. Desde que hubiese un error, ya Cristo era tu garantía. Desde antes de una caída, ya Cristo era tu garantía. Y ahora puedo entender por qué el empeño de Dios de hacer tanto pacto con el hombre. Porque Él decía, si ellos pueden mantener este pacto, a lo que yo traigo a Cristo. Porque la Biblia dice cuando llegó el tiempo, lo que ya Él tenía en su mente. Habiendo entendido esto, quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 22, versículo del 1 al 2. Hoy estoy más enseñanza. Vamos ahí. Génesis 22. Del 1 al 2. Dice, ¿estamos ahí? Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas. Una pregunta. ¿Isaac era su único hijo? Y si Isaac no era su único hijo, o Dios está mintiendo o hay algo que todavía no hemos entendido. ¿Por qué Dios le está diciendo, toma a tu único hijo cuando Isaac es el segundo, no es el primero? Vaya Gálata. Vaya Gálata. Vamos ahí. Gálatas capítulo... Ay, perdón que no lo dije. Capítulo 4. Capítulo 4. Vamos ahí, 4, versículo 22. Gálatas 4, versículo 22. Amén. Mira lo que dice. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. ¿Verdad que sí? Ahí lo dice, 2 hijos. Pero le dicen en Génesis 22, a tu único hijo. Qué bochinche hay aquí, Omar. Qué bochinche. Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos,
uno de la esclava, el otro de quién. Mira lo que sigue diciendo. Pero el de la esclava nació según ¿qué? La carne. Según el capricho de Abraham y Sara. Cógete a Agar. Entonces, aquí después te dice, ¿dónde está? Más el de la libre por la promesa. Para yo dar una promesa que yo tengo que pronunciar. Palabra, o sea que Dios le dio una palabra a Abraham que significa dabar. En otras palabras le está diciendo, llévate a tu hijo, el que estuvo siempre en mis pensamientos, el que estuvo siempre en mis planes, porque Ismael no era parte de lo que yo tenía contigo. Mira qué cosa, y muchas veces cargamos en nuestra vida cosas que Dios no quiere, pero las tenemos por desobediente, por no estar escuchando el susurro de Dios. Cuando yo conozco el propósito de Dios, Dios no tiene que estar especificándome cosas a tu único hijo. En otras palabras te está diciendo, yo estoy hablando contigo y te estoy hablando del hijo de la promesa, al cual yo prometí, al que estaba siempre en mis pensamientos, al cual estuvo en mi mente. El que el plan yo tenía era con Isaac. Ismael no estaba en todo esto. Esto fue capricho tuyo. Esto fue deseo tuyo. Esto fue de la carne tuya. Qué interesante esto. Cuando Dios le está diciendo, yo sé que tú tienes dos, pero yo hablé de uno. La promesa mía fue con uno. Y no era ni con Agar, y no era Ismael. Por eso después tenemos ahí mismito en Gálatas, diciendo, estas dos mujeres representan el pacto. Es una alegoría de los dos pactos. Y dice, una este es el pacto de allá de Arabia. Esta es la que único de lo que da. Son esclavos. Que vive en Jerusalén. Se mezcla con los suyos, pero es esclava. Pero la otra es de arriba. De lo celestial. De la promesa. Porque yo quiero que tú entiendas algo. Cuando es de la carne, tú lo puedes producir tú solo. Tú no necesitas a Dios. No lo necesitas. Ahora, pero cuando es del Espíritu, mira qué cosa. Cuando Sara era estéril y cuando Abraham ni fu ni fa, ¿qué nació? La promesa. Cuando el hombre y la mujer no podían hacerlo, entró Dios. Con su pensamiento, con su plan, con lo que siempre tuvo en mente. Ismael no estaba ahí. ¿Qué tan apegado yo estoy a Dios? Que no puedo que no me deja cometer esta aberración de comenzar a producir de acuerdo a la carne. ¿Acaso eso no es lo que dicen? Vamos a ir a Gálatas rapidito. Gálatas capítulo 5. Amén. 5, versículo 16. Mira lo que dice. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿En qué? Y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea que cada vez que tú estás actuando eso, tú estás haciendo algo por tu capricho. Por tu propio deseo. Vamos a seguir leyendo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. Y comienza a decirte todo. Mira, manifiestas son adulterio, fornicación. Las primeras son las que nosotros nos encargamos. No, wow, espérate, que él adulteró, fornicó, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Todo eso se escucha: enemistad, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. A mí me interesó que cada vez que Dios nos da una palabra, nos está dando a entender. Por eso ahora entiendo cuando le dice el profeta Jeremías, antes de que tú nacieras, ya yo tenía un plan. Ya yo te pensaba. Ya tú estabas en mi mente.
Dios no está improvisando contigo. Dios está buscando a alguien que sea capaz de escuchar sus susurros y decir, yo quiero ir por el deseo de mi amado. Cuando yo meditaba en esto, yo me acuerdo que muchas veces, a veces no es que lo hacía pues como que suspiros, otras veces era truco. Pero a veces estábamos en el mall, decía, fíjate, esto me gusta, pero nada, en la pichadera, y pues ella sabía. Hay veces, no siempre, iba y lo compraba. Pero yo lo compraba porque yo quería complacer a Nedeska. No por acumular puntos, no. Yo quería complacer a Nedeska y yo sabía que ella se iba a sentir amada por este detalle. Ella no me lo pidió. Ella solamente me dijo, esto me gusta. No fue un, Hacho, cómprame esto. Bueno, a lo mejor en su corazón sí fue siempre, Hacho, cómprate esto. Pero me voy a creer que solamente susurró. Pero si nosotros pudiéramos igual. Yo quiero que Omar pastoree. Yo quiero que Joel fluya en su ministerio. Yo quiero ver cómo Yomara profetiza. Y detrás de ese deseo, porque voy a complacer a mi amado. Pero los susurros se escuchan de cerca. Si yo susurro aquí, voy a hablarle al león y voy a decir algo de luz. ¿Qué yo dije? No se escuchó, ¿verdad? Porque estaba al lado mío, se escuchaba. Vamos a suponer, se lo voy a decir a Neida. ¿Lo escuchaste? No pudiste. ¿Tú lo escuchaste, Neida? ¿Por qué Neida sí lo pude escuchar? Porque estaba cerca de mi boca. Y eso es lo que yo quiero llevarle la idea de que es imposible ir a cumplir el propósito sin antes conocer el deseo del Padre. Es imposible. Tu propósito no se encuentra ni en mi boca. Mi propósito como pastor es enseñarte lo que dice las Escrituras. Mi propósito no va a ser hacerte que tú tengas una relación conmigo. Esa relación la tienes que cultivar tú. Ese deseo lo tienes que buscar tú. Tu propósito, yo puedo decirte cuál es tu llamado, pero en tu llamado yo no te voy a decir cómo tú lo vas a funcionar. Eso lo tienes que buscar tú. Eso tienes que estar cerca tú y conocer cuál es el deseo del Padre. Cuando yo conozco el deseo del Padre, sus suspiros se convierten en su voluntad. Ay, si Caleb supiera lo que yo quiero hacer con él. Y suspiró. Cuando yo estoy cerca, lo escucho. De lo contrario, voy a estar dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, como el pueblo de Israel en el desierto, sin propósito y sin destino. Sin propósito y sin destino. Yo por lo menos una vez yo estaba corriendo y decía, Dios mío, ¿por qué yo me cansaré tanto en la pista? Yo no puedo dar tanta vuelta. Tú me pones a correr 2 millas en la pista y a veces hago hasta 30 minutos. Yo me salgo de la pista y no sé si es porque quiero llegar ya y corro más rápido o qué rayo, pero la bajo a 22, 21, 19, 18. Pero me doy cuenta que mientras estoy dando vueltas, mi mente dice, vete. Pero cuando yo sé que voy de punto A a punto B, yo digo, yo empecé, yo tengo que terminar. Y si tú puedes meterte eso en la mente, eso en la mente. Yo hablaba con Omar y yo decía, Jesús es tan claro que nosotros a veces no nos damos cuenta de lo que Él dice. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos dicho aquí o han escuchado esta palabra cuando Jesús dice, el que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame? Interesante, eso lo hemos escuchado. Y le decía a Omar, cuando tú sigues volviendo a leer estos textos, te das cuenta de cosas que antes no veías. Porque como este texto es tan impactante, el que quiere ir en pos de mí, niéguese a mí mismo. ¡Wow! Tengo que negarme para seguirlo. Tengo que tomar la cruz para seguirme. Pero Jesucristo te está diciendo algo más. Él está diciendo después. ¿Cuándo tú has visto que alguien, esté parafraseándolo porque no sé exactamente cómo lo dice? ¿Cuándo tú has visto que alguien que va a construir una casa antes no saca cuenta de lo que tiene que comprar? No vaya a ser que no lo haga, comience y no termine. Después sea la burla de los que lo miraron. Cuando tú ves un rey que antes de salir a la guerra verifica cuánto tiene el otro ejército
Porque si aquel tiene 40,000 y yo tengo 10,000, yo sé que aquel me puede ganar. ¿Y qué hace el rey inteligente? Manda un tratado de paz. En otras palabras, Jesucristo está diciendo, saca cálculo antes de comenzar cualquier cosa. Saca cálculos a ver si tú puedes terminar lo que vas a comenzar. Escucha, y si tú puedes terminar lo que vas a comenzar, esto es lo que yo tengo que decirte. El que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Calcula si tú te puedes negar. Calcula si tú puedes coger tu cruz. Y calcula ahora si puedes seguirme y ser mi discípulo. Es mucho más. Nosotros estamos viendo simplemente palabras, pero Jesucristo totalmente nos está hablando como de un entrenamiento. Verifica si tú eres capaz, si tú tienes, vamos a hablarlo acá a los boricuas, a los jóvenes. Vamos a ver si tú tienes el corazón de verdad y seguirme a mí. Vamos a ver si tú puedes sacar cálculo y negarte todo lo que tú puedas negarte, con tal de seguirme a mí, como decía Pablo, con tal de conseguir a Cristo. Cuando tú sigues estudiando, tú sigues entendiendo las palabras de Pablo, tú dices, wow, esto es lo que decía Pablo. Yo dejé todo atrás. Yo quiero que usted entienda que la posición que tenía Pablo pagaba muy bien. Muy bien. Por eso cuando Pablo dice, si ustedes quieren jactarse en la carne, yo más. Y este hombre comienza a hablar, mira, de circuncidado desde el 8º día, de la tribu de Benjamín, de hebreos, de padres de hebreos. Según la ley fariseo, siguió mencionando todos sus títulos. Y dice, y todo esto lo considero basura, con tal de conseguir a Cristo. Pablo dice, yo saqué bien la cuenta y quiero escuchar el susurro que Él tiene para conmigo. Yo quiero escuchar cuál es la voluntad que Él siempre tuvo conmigo. Yo quiero escuchar cuál es el deseo, cuáles fueron sus pensamientos. Tú sabes lo que es llegar al cielo. Yo no sé usted, pero usted sabe lo que es llegar al cielo y que Dios te diga, yo tenía esto contigo, chico, y no. Y cuando tú lo veas, tú digas, eso era lo que tú querías. Pero ¿cómo va a ser eso? Eso era lo que tú querías. Y no nos demos cuenta porque estamos tan metidos en nosotros. Estamos mirando tantas las cosas. No, es que yo quiero esto. Yo deseo esto. Entonces Dios te está diciendo, mira, enfócate en mí. Enfócate en mí porque cuando tú no lo hacías, yo me enfoqué en ti. Si pudiéramos estar tan cerca para escuchar el susurro de Dios. Porque el susurro me va a mostrar lo que Él siempre ha pensado. Lo que siempre fue el plan desde el día 1. ¿Tú sabes lo que es eso? Simplemente imagínese, yo soy bien peliculero, imagínese, llegaste al cielo y, qué sé yo, tú querías una empresa, por así decirlo. Y Él decía, yo te la tenía, pero tú nunca dejaste que yo te dirigiera. Y yo tenía un ministerio poderoso contigo, pero tú nunca dejaste que yo te dirigiera. Siempre lo hiciste de acuerdo a tus caprichos. Siempre estabas mirando a X, a Y, a todo el mundo menos a mí. Y a la larga esta carrera se corre puesto los ojos en Jesús, no en los hombres. ¿Usted no se ha dado cuenta que hay gente que se aparta de Cristo por algo que hizo un hombre? Ahí tú ves que su mirada es en el hombre. Porque si yo llego por Dios, yo no me voy por otro. ¿De cuándo acá? A usted, vamos a suponer que usted le debe 100,000 pesos. Omar, Omar te debe 100,000 pesos. ¿Qué culpa tiene Neida de eso? Entonces le voy a dejar hablar a Neida porque es Omar el que te debe. Míralo mal, Neida, míralo. Son hasta ignorantes. Mira, que le debo hablar a Neida, Neida no tiene que ver nada con eso. Y eso hacemos con Dios. Y eso realmente es lo que hacemos con Dios. Vaya conmigo al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel. Estoy terminando. Capítulo 3. 3. Primera de Samuel, capítulo 3. ¿Estamos ahí? Están llegando, va. Primera de Samuel, capítulo 3, desde el versículo 1. Amén. Mira lo que dice. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí.
Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. A mí me interesa, mira cómo dice al principio. Y la palabra de Dios, de Jehová, escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. En otras palabras dice que en esos días la palabra, el dabar, el pensamiento de Dios escaseaba. El plan de Dios escaseaba. Y lo que Dios siempre tuvo en mente escaseaba. Y es interesante porque se supone que una lámpara en esos tiempos no se apague. Y estaba a punto de apagarse. No había manifestaciones, no había nada. Y a veces, yo no sé si me estoy expresando lo más sencillo posible, pero es lo mismo que yo no deseo que suceda en nuestras vidas. Que el pensamiento de Dios no escasee en nuestra vida, porque Dios nos está dando a conocer sus pensamientos a través de su palabra. Nos está dando a entender el plan a través de su palabra. Dile, Ismael, que entre. Dile que entre. Sí. Nos está dando a entender su pensamiento. Nos está dando a entender su plan. Lo único que va a detener a Dios de que tu propósito o el plan de Dios se cumpla en nuestra vida, eres tú. Eres tú. Tenemos que volver nuevamente como estos tres valientes de David, que cuando el rey hizo, yo quisiera un poquito de agua. Esta persona, mira dónde está el deseo de cumplir la voluntad de su rey, que él no dio una orden y estas personas, yo quiero que tú entiendas que, vamos a ponerlo así, yo estoy aquí, yo pido agua, pero en el agua que yo estoy pidiendo usted tiene que pasar más o menos un lago lleno de cocodrilos. Cuando salga del lago lleno de cocodrilos hay gente con rifle. ¿Usted lo haría? Yo le diría, muérese de sed, discúlpeme, pero aquí estamos todos en el mismo barco. Pues estas personas estaban en guerra y estaban en el lugar donde los filisteos reinaban. En otras palabras, cuando el rey suspira y dice, yo me bebería un poquito de agua de esa que está allí, que está bien frita, destilada. Y esta gente lo que escucharon fue el suspiro de su rey. Y su deseo se convirtió en su voluntad. Mi rey desea esto, yo voy a hacer que esto se cumpla. Porque mi deseo es traerle placer a él. Yo la primera vez, yo le voy a ser sincero, la primera vez que yo leí esto, porque la Biblia después dice que David no se bebió el agua y que la ramó. Yo la primera vez que leí eso y le dije que yo arriesgue mi vida y este rame, no, es que formamos una pelea allí mismito. ¿Cómo te va a estar ramando después que yo me enfrenté a toda esta gente aquí? Pero qué interesante que para el tiempo de Samuel escaseaba gente que quisiera escuchar a Dios. ¿Tú sabes qué fue lo primero que Dios le habló a Samuel? La condena de Elí. La condena de su casa. Necesitamos gente genuina que quiera escuchar a Dios y quiera ir en pos de él. Que quiera hacer lo que les decía, quieran hacer el dabar. Quieran cumplir con su palabra. Que dabar nuevamente dijimos que es el pensamiento de Dios, el plan de Dios y lo que Dios siempre tuvo en su mente. Yo quiero que usted se vaya de aquí sabiendo que Dios no improvisó contigo. Lo que Dios te llamó a hacer, Dios lo tuvo desde el principio. Antes de que tú nacieses, ya Dios te lo había declarado. Ya Dios sabía lo que quería hacer contigo. Ya Dios sabía el destino que quería contigo. Usted no se da cuenta que cuando vamos al libro de Génesis, Dios le habla a Abraham. Lo único que nosotros seguimos repitiendo el papagayo. Dios le dice a Abraham, voy a multiplicar tu descendencia. Y en el mismo lugar que le dice que va a multiplicar su descendencia, le dice,
pero en algún momento ellos se apartarán de lo que yo dije y serán esclavos por 400 años. Más adelante, estamos viendo que eso sucede. Y la Biblia dice que mientras más le oprimían, más se multiplicaba. Y sacamos un mensaje de ahí. Mientras más Satanás te oprima, más te multiplica. Hay que darle gracias a Satanás entonces. Tú no te multiplicas por la opresión de un enemigo. Tú te multiplicaste por una palabra que se dio hace más de 400 años atrás. Vamos a leer la Biblia completa y entender lo que dicen las Escrituras. La realidad es, vamos a darle gracias a Satanás. Oprímeme contra allá. Ven, oprímeme. Y eso es lo que predicamos. Mientras más te oprimen, más te multiplica. Salte de Éxodo y verifica dónde comenzó todo esto con Abraham. Lo mismo que Dios le dijo a Abraham, ¿sabes qué? Se lo dijo a Isaac. Y lo mismo que le dijo a Isaac, ¿sabes qué? Se lo dijo a Jacob. Y a la cuarta generación, como él había dicho, quedó presa. Vamos a leer la Biblia completa. Vamos a estar sacando mensajitos chiquitos de algo que no está en el contexto. Solamente estamos cogiendo algo pequeño. Piénselo, solamente utilice 1% de inteligencia del cerebro y diga, si Satanás está causando que yo me multiplique, vamos a janguear con él. Mientras más me oprimen, más me multiplico. Entonces acepto la opresión como parte de una bendición. Cuando la realidad es que la Biblia dice, ¿qué cosa? Proverbios 10:22 dice que la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. O Dios se está confundiendo o nosotros estamos entendiendo las Escrituras mal. Si queremos hablar esto de Éxodo, vamos a hablar lo que Dios le dijo a Abraham antes. La multiplicación vino por una palabra. Y es la palabra de Dios la que te hace multiplicar. Es la palabra de Dios la que te hace tener éxito. ¿Por qué? Porque es su palabra la que Él siempre tuvo en su mente. Es la palabra la que siempre tuvo un plan. Y es la palabra la que siempre Él había diseñado desde un principio. Él no está improvisando contigo. Yo quiero que, si Dios es el Dios que de la nada lo construye todo y lo hace todo, ¿qué te hace pensar que necesita algo o alguien para bendecirte? ¿Acaso no fue el mismo? ¿No fue el mismo que alimentó a Elías sin un ser humano? No fue el mismo. No fue el mismo que alimentó al pueblo de Israel sin nadie. ¿Quién estaba en el desierto? Él. No necesitaba más nadie. Porque Él es más que suficiente. Pero todavía no hemos entendido que si yo no voy de acuerdo a Él, si yo no estoy cerquita para escuchar su susurro, nunca voy a entender cuál es mi propósito. Entonces voy a comenzar a decir todas las loqueras que todo el mundo dice. Todita. Como siempre se lo he dicho y se lo vuelvo a repetir. Vaya a las Escrituras y verifique si lo que yo estoy diciendo es mentira. Pero no me juzgues de acuerdo a la predicación de otro ministro. Júzgame por lo que dice las Escrituras. Y hasta se va a dar cuenta que las Escrituras son claras. Necesitamos conocer el propósito. Y como único lo vamos a conocer es estando cerca de Él. Hermano Enrique, ¿cómo yo puedo estar cerca de Él? Vaya a las Escrituras. La última escritura para terminar. Josué capítulo 1. Lo he dicho yo no sé cuántas veces aquí. Vamos al versículo 7. De 5 a 6 minutos y mira, estamos terminando, se los prometo. Ustedes no tienen fe, yo no sé por qué. Josué capítulo 1, ¿estamos ahí? Sí. Josué capítulo 1, me dicen cuando lleguen. Amén. Josué capítulo 1, vamos a leerlo desde el versículo 7. ¿Qué dice las primeras dos palabras del versículo 7? ¿Qué dice? Solamente esfuérzate. ¿Y la otra qué dice? Para ayunar.
para cantar corito, para congregarte, para hacer vigilia. ¿No dice nada de eso? No, lo que estoy diciendo no es que no sea importante, pero mira para lo que tú tienes que esforzarte y ser muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Yo quiero que tú entiendas que Él dice que te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer de acuerdo a las Escrituras. ¿Sabes por qué? Porque tenemos gente en la iglesia que ora. No de acuerdo a las Escrituras, pero oran. Tenemos gente que se congrega y tiene doble vida. Tenemos gente que se sabe en todos los coritos. Tenemos gente que hace vigilia, pero no viven de acuerdo a las Escrituras. Por eso el mandato no fue ora mucho, esfuérzate por orar mucho. No, el mandato fue esfuérzate y sé valiente para conocer lo que dice la Biblia. Porque entonces y solamente entonces, dice la Biblia, no digo yo, harás prosperar tu camino. ¿Quién hará prosperar tu camino? ¿Tú? ¿Cómo? Esforzándote y siendo valiente para saber qué dicen las Escrituras. En otras palabras, si podemos sacar algo en conclusión, es imposible o difícil, mejor dicho, difícil ser un cristiano próspero sin las Escrituras, sin vivir de acuerdo a ellas. Vamos a estar entonces sube y baja, sube y baja. Pero cuando yo soy leal a lo que fue el mandato me va a mantener viviendo en abundancia, aunque haya escasez. Hermano Enrique, pruébamelo por la Biblia. La Biblia dice que Faraón tuvo un sueño y solamente un hombre pudo interpretarlo. Y el sueño era que venían 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y José le dijo, bueno, parafraseándote acá, búscate un hombre inteligente, sabio, que haga esto, lo otro. Y el faraón le dijo, ¿quién mejor que tú que tienes el Espíritu de Dios? Y vino José, sacó cálculos y dijo, si nosotros sacamos tantas partes, porque no sé cuántas partes fueron que sacaron, pero vamos a decir, sacamos 1/4 parte de cada cosecha, podemos vivirlo. ¿Tú sabes cuál es el problema del creyente de hoy en día? Es que cuando reciben esta palabra, empiezan a hacerlo. El primer año, a perfección. El segundo año le bajamos un poquito. Al tercer año decimos, ya esto es mucho. Pero es mucho, ¿de acuerdo a quién? Al pensamiento tuyo. Y volvemos a lo que Dios le dijo a Abraham. Búscame a tu hijo, a tu único hijo, al que estuvo en mi pensamiento, al que era de acuerdo al plan, al que era de acuerdo al propósito, no al que tú hiciste según la carne. Ese no es de acuerdo al plan que yo tenía, ese es de acuerdo al propósito tuyo, al capricho tuyo. Ese no es del que yo quería. Entonces, nosotros como creyentes no podemos estar tratando de ayudar a Dios o poniendo un pensamiento. Ay, esto es mucho. 3 años y medio. Tú sabes todo el granero, todo el maíz, todo el trigo que tenía que ver allí. En 3 años recogiendo. ¿Pero qué dijo José? No, es que él dijo que eran 7. Y si son 7 años, hay que terminar los 7 años. José pudo haber dicho, estos 3 años y medio ya dan para nosotros. Pero la mente de Dios va más allá, el pensamiento de Dios va más allá, el plan de Dios que siempre estuvo, es más allá. Dios sabía que venía una escasez de 7 años. Y Dios dijo, si en 7 años ellos recogen lo que yo les digo, no solamente los prosperaré a ellos, sino que le daré a otros. Entonces Dios los mantuvo en abundancia, aún en el tiempo de escasez. ¿Qué provocó esto? Que José era muy bueno, que sabía matemáticas, que fue obediente, que siguió de acuerdo al plan que Dios tenía trazado, que siguió al pie de la letra. Y somos nosotros muchas veces que decimos, Dios mío, pero tú dijiste que en tal tiempo iba a suceder tal cosa, y Dios te dice, sí, se te olvidó la otra parte, que tú tenías que hacer esto en tal tiempo para que se manifestara lo que yo te dije que iba a suceder. Somos buenos reclamando, somos malos escuchando. Si yo hiciera una prueba aquí ahora, a lo mejor no, porque los tengo alerta, pero si yo hubiese hecho esta prueba al principio, si ustedes supieran, si yo dijera, Dios me dio esta palabra para Omar, estoy suponiendo, Omar, te voy a hacer millonario, dice el Señor, vas a prosperar como nunca antes,
Vas a viajar a las naciones. Vas a ver todo esto. Siempre y cuando cumplas con lo que yo te diga. Te voy a dar el dinero que tú nunca jamás imaginaste. Verás las naciones prendidas, Latinoamérica prendida. ¿Qué es lo primero que usted va a decir de la palabra cuando hables de la palabra? ¿Escuchaste lo que le dijeron a Omar? ¿Qué tú vas a decir, Yorieli? ¿Ah? ¿De los chavos? Ya le dijeron, ¿verdad? ¿Qué tú dirías, Caleb, de todo lo que le dije a Omar? A las naciones. Hay que ser realista. Se nos iba a olvidar cuál parte. Siempre y cuando hagan lo que yo te digo. La realidad es que a nosotros, el escuchar de nosotros está en el beneficio, no en la instrucción. Y por eso nunca vemos el beneficio, porque no escuchamos el susurro de la instrucción. Lamentablemente, podemos hacerlo, es más, hágalo por ahí. Mira, yo escuché a fulano de tal le dieron una palabra y invéntese en la palabra. Y diga todas las cosas. En medio de eso, córtele y diga, tienes que seguir mi instrucción. Y siga dando palabras por ahí para abajo de todo lo que tenga que ver riqueza, casa, carro, cuanta cosa. ¿Qué fue lo que fue la palabra? Muchachos, le profetizaron carro, le profetizaron casa, empresa, millonario, de todo. ¿Qué más? Se le va a olvidar esa partecita de la instrucción. Porque estamos simplemente buscando el beneficio. Y Dios está buscando una generación que esté buscando el susurro de Él. Y para el susurro, como les dije que se tiene que estar para escuchar el susurro, cerca de la boca de Dios. ¿Dónde yo encuentro la boca de Dios? Aquí. Mira lo que dice el versículo 8. ¿Cuántos minutos me quedan? Ya yo pasé lo que había dicho, pero regáleme 2 más. Mira el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Entonces qué? Harás prosperar tu camino nuevamente. Y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. ¿Te das cuenta que detrás de la instrucción, yo creo que usted entienda algo? Ya usted es un bendecido. Ya usted lo es. ¿Sabe cuál es el problema? Que nuestra desobediencia a veces no deja que esa bendición sea manifiesta. Pero usted es un bendecido. Lo que Dios quería manifestar en ti ya lo hizo en Cristo. Ahora necesitas estar tú en Cristo para que eso se manifieste. No es que tú vas a ser un bendecido, es que ya tú lo eres. Pero tienes que conectarte en Cristo. Y saber cuál es el susurro de Él. Tener una relación y comunión. Palabras que se parecen, pero distintas. Yo tengo una relación con el Padre gracias a Cristo, porque una relación me da posición. Pero la comunión habla del deseo que yo quiero estar contigo. Tengo algo común contigo. Y ese algo común que tenemos con Dios, ¿qué tú crees que es? Cristo. No hay más nada. Lo que me hace tener una común unión es Cristo. Mi relación. ¿A qué vino Cristo? A que yo pudiera hacer lo que no era. ¿Qué yo era según la Biblia? Enemigo de Dios. Un bastardo. Según la Biblia. Una persona que andaba sumergido en sus delitos y en sus pecados. Pero apareció Cristo y me dio la relación, la autoridad, la potestad de ser llamado hijo de Dios. Y ahora hoy yo puedo hablar con el Padre, tengo entrada. ¿Cómo? ¿Por quién? ¿Qué dijo Jesucristo? Nadie va al Padre si no es por quién. Cristo. Si no es por Él. Si hoy yo tengo acceso a esta comunión, porque tengo algo común con el Padre. Él tiene un hijo y un hermano. Y ese es Cristo. Ese es Cristo. Necesitamos desarrollar esto. Yo le decía a Omar, yo quiero ya que llegue el tiempo donde yo deseo el local, no por tener un local ni porque ustedes se salgan de mi casa. La realidad es que yo deseo que tenga el local para poder estar teniendo el tiempo de oración que más se pueda.
Yo quiero que seamos una iglesia prendida en el fuego del Espíritu Santo. Una iglesia que yo no deseo, y Dios conoce mi corazón, yo no deseo 100, 200, 300, 400 personas. A mí eso ni me halaga, ni me dice, wow, qué gran iglesia. Esta es una iglesia que me dice realmente, es aquella que tiene el corazón de servicio. Es el corazón aquella que sabe doblar sus rodillas y ponerse en la brecha por el cuerpo de Jesucristo. ¿De qué nos vale tener una iglesia de 5,000 personas y no servir? La grandeza del cuerpo no está en la grandeza de la estructura. Está en lo que sirve. En lo que sirve. A lo mejor esto sonará, y hasta aquí llego con la